Para empezar, bueno, vamos a hablar nosotras de tres cosas, fundamentalmente, lenguaje inclusivo en discapacidad. Vamos a hablar de los conceptos de discapacidad y educación superior inclusiva. Y vamos a hablar también de la política, como yo les decía, de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Vamos a ver un pequeño video para comenzar. ¿Dónde estás? Cuando lo encuentre. No, tampoco es aquí. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo, Yo no soy mongolita. mutilado o tullido. No me digas zurdo. Yo no soy invidente, ceguita, pipí o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Yo soy una persona sorda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digas por mi nombre o tener que dar más chorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. La presentación está... ¿Es la primera? Esta. Sí, esta es. Gracias. ¿Qué les llama la atención de estas palabras? Por ejemplo, capacidades diferentes. Me imagino que lo han escuchado, ¿no? Vamos a ver, entre otras cosas, a continuación, el fundamento de por qué no corresponde hablar de capacidades diferentes cuando estamos hablando de personas con discapacidad o de personas en situación de discapacidad. Y vamos a llegar también al concepto de diversidad funcional que es recogido en la política a la que ya hemos hecho referencia y que constituye una alternativa más reciente y que tiene un cierto sentido más político y más crítico en cuanto al tema del tratamiento de la discapacidad, como reivindicar en el fondo el hecho de que las vidas de las personas en situación de discapacidad no necesariamente son trágicas, sino que pueden ser vidas normales como las de cualquier otra persona, tenga o no tenga discapacidad. Cuando nosotros hacemos referencia al concepto de discapacidad, si esto funcionara, pero parece que no funciona. No funciona. Ya. A ver, nosotros... dijimos, decía el video, no capacidades diferentes, no cieguito, no términos peyorativos, ¿no es cierto? En realidad hay un concepto de personas... Hay un concepto de... A ver, dejar si la puedo mover. No, ya, adelanta, dale, sí. Hay un concepto de discapacidad, por ejemplo, que está recuperado en la Ley 20.422, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que entró en vigencia en el 2010. Ese concepto, que es persona con discapacidad, es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica, intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Aquí hay tres elementos. La persona que tiene cuyo cuerpo funciona de una manera diferente en algún ámbito de lo que es considerado normal en los parámetros biomédicos, ¿cierto? Deficiencia, déficit diagnóstico, insuficiencia también lo van a encontrar como una palabra que hace referencia a esto. Tenemos, que pueden ser de diferentes tipos, físicas, mentales, sensoriales. Barreras en el entorno que impiden la
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. ¿Ya? El elemento clave, si ustedes se dan cuenta de esta, teniendo por un lado las deficiencias, insuficiencias, diagnósticos médicos y por el otro lado las barreras del entorno, en este concepto, el factor prioritario, ¿cuál de esos dos creen ustedes que es? ¿Qué es lo más importante en este concepto? ¿La persona con sus deficiencias o las barreras del entorno? Las barreras del entorno. Y esto responde a la conceptualización que se hace de la discapacidad desde el movimiento social de la discapacidad y que se va a dar el nombre posteriormente a nivel académico, porque muchos de estos y muchas de estas activistas del movimiento de vida independiente de los años 70 en Europa y Estados Unidos se meten a las universidades y se transforman en académicos y académicas y empiezan a problematizar el tema de la discapacidad. Entonces, el origen de la distinción que funda el modelo social, a partir del cual se pone el énfasis en el entorno discapacitante, y por lo tanto la discapacidad deja de ser una cualidad propia de individuos, propia de las personas, para pasar a convertirse o a concebirse como un proceso de producción social, de la misma manera que el género, ¿no es cierto? Ahora yo creo que todas y todos ya a estas alturas hemos leído algo de género y sabemos que el género es una construcción sociocultural, ¿verdad? ¿Sí o no? Si me mueven la cabeza probablemente no los vea, entonces tienen permiso para interrumpirnos. ¿Ah? Igual del mismo modo si alguien tiene una pregunta, idem. Entonces, la distinción que inaugura, les decía yo, este modelo social de la discapacidad es la distinción entre deficiencia y discapacidad que ustedes tienen ahí. Deficiencia sería el diagnóstico, o sea, en el caso de las personas con deficiencia física, esto después se amplía. Esta declaración del año 1976 es de la Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación, UPIAS por su acrónimo en inglés. ¿Ya? Mi inglés es pésimo, por eso no les voy a decir el nombre porque me da vergüenza. Entonces, deficiencia, ¿no es cierto?, el diagnóstico, y la discapacidad es la desventaja o la limitación de actividad causada por una organización contemporánea que tienen escasa o ninguna consideración a las personas con deficiencias físicas y por tanto las excluye de la participación en las actividades sociales generales. La discapacidad es por consiguiente una forma particular de opresión social. Analogías, interseccionalidad, como se llama ahora, ¿no es cierto? Patrones comunes hay, con género, con etnia, etcétera, con diversidad sexual, bueno, género en general. Entonces, dense cuenta que acá estamos hablando de otra forma de entender la discapacidad. Que esta forma de entender la discapacidad es construida precisamente a partir de las víctimas del modelo anterior, ¿no es cierto? Del modelo biomédico de la discapacidad, que desde esta perspectiva es entendido como la teoría de la tragedia personal. Entonces, lo que yo les hablaba en un comienzo, que hay un proceso de reflexión individual y colectiva en el movimiento social de las personas en situación de discapacidad a nivel mundial. Primero en Gran Bretaña y en Estados Unidos, esto después se extiende al resto de Europa y de los países industrializados. Pregúntenme si llegó para acá, no tengo idea. Ahora hay algunos, en la política, por ejemplo, se recoge el concepto de diversidad funcional. Hay una agrupación por ahí que se llama Pro Diversidad Funcional, que nació a partir de la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Están pasando cosas, pero tampoco es que haya un movimiento social demandando derecho al trabajo o al transporte accesible en las calles. O sea, ese es uno de los factores, de hecho, que explica que la larga data de la Ley 20.422 y de la Convención de Naciones Unidas, de las que vamos a hablar muy someramente en esta presentación, sea letra muerta hasta el día de hoy, después de 10 años de haberse ratificado la Convención y de 8 años de haberse promulgado la ley. Entre otros factores, sin duda, tiene que ver con que no existe este movimiento social que existió en los países y que todavía existe en los países centrales, digamos, y que llevó a reconceptualizar el modelo rehabilitador como la teoría de la tragedia personal, donde lo único que tiene centralidad es el individuo y sus insuficiencias. Por eso, personal y tragedia, porque bueno,
Se supone que esto es muy trágico aceptarlo, se supone que es muy terrible no ver, se supone un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces yo me meto a un ascensor en el metro en la línea 1 y entra una persona que yo tengo baja visión, entre paréntesis. Me preguntan qué porcentaje da lo mismo, porque en realidad el porcentaje del dictamen de invalidez, vamos a hablar después de que la ONU también ha dicho que el Estado de Chile tiene que cambiar el lenguaje, todavía los dictámenes son dictámenes de invalidez. Por ejemplo, no tiene mucha relación con lo que tú ves realmente. Yo en general no tengo visión periférica y tengo dificultades en penumbra, eso es como... Y mi agudeza visual, obviamente, si ustedes están a 10 metros probablemente no los vea, si están a 2 metros probablemente sí. Entonces, esta vida de las personas con discapacidad se supone que es trágica y la única cosa que las personas en situación de discapacidad pueden hacer es entregarse a los profesionales médicos, ¿no es cierto? Y qué terrible es no ver, qué terrible, y ahora me acordé de lo que les iba a contar. Entonces yo voy entrando al metro y entra una persona que usaba una silla de ruedas y yo me percato, por eso les hablaba de lo que veía, porque con lo que alcancé a cachar, digamos, me di cuenta que la persona sus extremidades eran muy cortas. Tenía como lo que llaman los médicos malformaciones. ¿Y sabes lo que me dijo? Está que debe ser terrible no ver. Yo le iba a decir el burro hablando de orejas, pero mejor me quedé callado. ¿Se dan cuenta? Entonces, también esto, ¿por qué? Porque no es solamente que el modelo biomédico, las personas, si hay alguien aquí, como el vicerrector, por ejemplo, del ámbito de la salud, no es que se vayan a sentir mal porque los médicos son malos, o lo biomédico es malo, o la rehabilitación es mala. No. Es porque si la discapacidad solamente es entendida como un problema individual, nos estamos perdiendo todo lo que está al otro lado de la diapositiva, que es lo que el movimiento social de la discapacidad va conceptualizando, que es que, oye, si todas las personas podemos participar, si podemos diseñar, existe el diseño universal. Han oído hablar de diseño universal, ¿no es cierto? Una de las cosas por las que uno se siente cómodo en esta facultad y cómoda, sin lugar a dudas, es porque es una facultad que respeta de manera bastante bien hecha, digamos, los principios de accesibilidad universal y diseño universal. Entonces, la mayor cantidad de gente puede entrar, puede interactuar, puede transitar, puede ir al baño. La Facultad de Medicina, en el Campus Norte, tienes un baño. En el aula magna hay baños, pero una persona que va al aula magna a hacer lo que sea no puede ir al baño, por ejemplo. Bueno, en fin, entonces, lo que hace el modelo social es reivindicar frente al modelo rehabilitador un modelo de vida independiente, donde lo que importa es la autonomía moral a la que vamos a volver a continuación. Y entonces se reemplaza la teoría de la tragedia personal por una teoría de la opresión social de la discapacidad y lo que pasa a tener preponderancia, como veíamos en la definición que está en la ley 20.422, lo que pasa a tener preponderancia, avánzale nomás, es el individuo, está ahí, una atrás, el individuo y sus insuficiencias. Entonces vamos ahora a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía moral. Esta persona que hace poco dejó de existir en este plano, por lo menos, Stephen Hawking, ¿dirían ustedes que era una persona autónoma o no? ¿Sí? Pero, para algunas cosas, dice alguien por ahí. ¿Ya? Necesitaba ciertas cosas que lo apoyaban para ser independiente. Ya, perfecto. Entonces tenía una cierta dependencia en el nivel, podríamos decir, de lo que las compañeras terapeutas ocupacionales llaman las actividades de la vida diaria. Necesitaba apoyo, ¿no es cierto? Dependencia funcional, podríamos decir. Ya, pero igual me dijeron que sí era autónomo. Entonces, ¿por qué era autónomo si era dependiente funcional? ¿Desde qué punto de vista era autónomo? Ahí está la clave. Podía tomar sus propias decisiones. Esa es la clave. Entonces, la autonomía moral no tiene que ver con la autonomía funcional, porque consideremos que si nosotros... Por eso Superman tiene capacidades diferentes. Si nosotros restringimos el concepto de capacidad a lo funcional, biomédico, corporal, en Chile tenemos 2.800.000 personas que no son personas, entonces. ¿Sí? Porque la idea de capacidad tiene que ver con la capacidad para actuar en el mundo.
Y la capacidad para actuar en el mundo no es solamente una capacidad funcional, sino que es prioritariamente una autonomía moral, que tiene que ver con, como decía el compañero ahí atrás, tomar decisiones sobre la propia vida, tener el control de la propia vida. Entonces, la filosofía de vida independiente, por favor, a lo que apunta es a que es un paradigma, ¿no es cierto?, un modelo en el que la persona con discapacidad ejerce su plena capacidad de elección como ser humano y ciudadano en plenitud de condiciones, en libertad, de modo individual, controlando todos y cada uno de los aspectos de su vida para acceder al mismo rango de igualdad de derechos y deberes que sus conciudadanos sin discapacidad. Eso es la vida independiente. Ahora esto se llamó vida independiente porque bueno, los movimientos sociales tienen sus propias lógicas. En la lógica como académica debería haberse llamado movimiento de vida autónoma, ¿sí? Porque después la aplicación que esto tiene en el derecho, por ejemplo, en virtud de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, se modifica también esta idea de capacidad jurídica, que antes si tú eras ciego no podías abrir una cuenta en el banco. Una vez un notario a mí me discriminó y me dijo que yo no podía ser testigo. Imagínense. O sea, tú tienes una discapacidad visual, entonces si no ves no puedes ser testigo. Es como que no tuvieras... O sea, es perder el estatus de persona. Por eso les decía yo, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es la capacidad que la persona tenga de controlar todos y cada uno de los aspectos de su vida para tener los mismos derechos y deberes que el resto. Esto se recupera también en la Ley 20.422, que en el artículo 3 establece 5 principios, el primero de los cuales es vida independiente. O sea, se supone que lo que nosotros estamos haciendo en la universidad y lo que está haciendo el Estado tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en definitiva. Avánzala. Y ahí tenían una máxima del movimiento de vida independiente, nada sobre nosotros sin nosotros, que tiene que ver con reivindicar el papel de los sujetos en... No, pero avánzale nomás, avánzale ya. Ya, entonces hay... Si nosotros analizamos la evolución del concepto de discapacidad, en primer lugar tenemos la idea de minusvalía asociada directamente a la discapacidad. La sigla que ustedes tienen aquí de la CIDM es la Clasificación Internacional de las Deficiencias, la Discapacidad y la Minusvalía de la Organización Mundial de la Salud de 1980. Aquí ya había empezado la batalla ideológica y política y el movimiento social de la discapacidad. ¿Se recuerdan de qué año era la declaración donde estaba la distinción entre deficiencia y discapacidad? Era de la década del 70, era del 76, exacto. Entonces aquí ya había empezado esto, pero desde el discurso oficial sobre estos temas que hasta el día de hoy, bueno, ahora hay algunos actores que lo están disputando, pero tradicionalmente ha sido la Organización Mundial de la Salud. Aquí se hablaba de que la minusvalía era una menor capacidad de valerse en el entorno a raíz de la deficiencia. Después, la idea de discapacidad en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud de la OMS nuevamente del 2001, ahí se deja de lado la idea de minusvalía. Fundamentalmente porque se dan cuenta que es peyorativo. Porque decir persona minusválida es decir persona con menos valor también. O sea, eso sobre todo, por favor, si tienen la oportunidad de poner un reclamo cuando vean baño para minusválidos, que está en todas partes, desde los supermercados hasta las bibliotecas públicas, hagan el reclamo. Oiga, usted está violando la ley. ¿Pero cómo? Sí, usted está violando la ley, porque resulta que no se usan términos peyorativos para hablar de personas con discapacidad. El término correcto es persona con discapacidad. Bueno, y el Senado ahora está usando personas en situación de discapacidad. Después, estos caballeros que son Javier Romagnach y Manuel Lobato en el año 2005, avánzale nomás, en el año 2005, en el Foro de Vida Independiente en España, que es un foro virtual donde discuten los activistas y las activistas del movimiento de Vida Independiente, publican una especie de manifiesto donde proponen reemplazar discapacidad, incapacidad, invalidez, minusvalía, etcétera, por el concepto de diversidad funcional. Y esta es una publicación que tiene como 8 páginas. Después, si les interesa, la pueden buscar. Pero termina diciendo, bueno, empieza y termina con esto, que la manera en que se propone llamar al colectivo al que pertenecemos es mujeres y hombres con diversidad funcional, ya que entendemos que es la primera
denominación de la historia en que no se da un carácter negativo ni médico a la visión de una realidad humana y se pone énfasis en la diferencia y diversidad, valores que enriquecen al mundo en que vivimos. Ahí hay algunas fundamentaciones de por qué el concepto, ¿no es cierto?, que es gramaticalmente correcto, en fin, y que reivindica lo más importante en términos políticos, es que reivindica la idea de diversidad. Y no es ni biomédico ni peyorativo, no es negativo. Entonces, finalmente, recordando que bajo la perspectiva del modelo social, la discapacidad es un producto social, entonces hay un proceso de producción de la discapacidad, podríamos decir que los factores que la producen, vale decir los factores de la fórmula, no me acuerdo cómo se llama, ya no me acuerdo nada cómo se llamaban las partes de una fórmula, pero da lo mismo. Pero digamos que uno de los factores serían las barreras tangibles, ¿no es cierto?, que son las que están bastante menos presentes en esta facultad, que tienen que ver con la accesibilidad al espacio. Posteriormente, tenemos las barreras intangibles que dentro de ellas están las más importantes, que son las barreras actitudinales. ¿Han oído hablar de este concepto? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué se les ocurre cuando lo ven? Si yo digo que la discapacidad es el producto de la suma de las barreras tangibles, que ya sabemos que es la falta de acceso a los espacios y a la información, y la barrera actitudinal, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿De qué podríamos estar hablando? De las reacciones de las personas, claro. Actitudinal viene de actitud. Como infantilización. Por ejemplo, puede expresarse a través de la infantilización, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora dentro de estas variables, de estos factores, compañera. Voilà, exactamente. Una de las cosas que es muy buena su acotación, porque una de las cosas que precisamente ocurre es que aquí no se trata de que simplemente estemos nosotros y los otros, ¿cierto? Nosotras y las otras, o nosotras y los, bueno, no sé, ya, nosotros y les otres, como no es solamente, tenemos que dejar de entenderlas, si queremos construir una sociedad donde, como decía el profesor Juan Cortés, dejemos de hablar de inclusión, dejemos de hablar de discapacidad, dejemos de hablar de estos temas, porque ya no sea necesario, porque ya no sea tema, entonces tenemos que construir esa sociedad, tenemos que dejar de que esto sea tema. Entonces esto no se trata de que los discapacitados critican cómo los no discapacitados ven a los discapacitados. No se trata de que los ciegos decimos que ustedes nos miran de esta manera, nosotros también aprendimos a mirarnos así, dijo el ciego. ¿Se dan cuenta? Es por eso muy importante la acotación, porque una de las cosas que hace más difícil que se instale el modelo social de la discapacidad, que se instale el enfoque de derechos en discapacidad y que las propias personas en situación de discapacidad comprendan e internalicen que son sujetas y sujetos de derecho. Eso se llama indefensión aprendida o aprehendida. Exactamente. Es porque aprendimos que no aprendimos que éramos sujetos de derecho. No aprendimos que éramos personas con derecho. Entonces yo estudié en 2 facultades de esta universidad y en ninguna de las 2 tuve ninguna adecuación. Porque no sabía. Entonces me la arreglé solo. Por supuesto que una de las motivaciones personales para estar aquí, por supuesto, tiene que ver con que eso no siga ocurriendo. A ustedes no tiene por qué interesarles que yo les diga eso, pero una pequeña licencia, ¿no? Entonces, claro, ahora dentro de este proceso, sigamos con las barreras actitudinales y materiales. ¿Cuál de esas barreras sería más importante según ustedes? ¿Y por qué? Si una persona, si no hay ascensor, la persona no va a poder entrar por mucho que yo tenga una actitud favorable a que la persona entre. Oye, me puse malo. Pero la puedo ayudar. No me convence. ¿Por qué no hay? Es que esa exactamente es la pregunta. ¿Por qué no hay ascensores? Para emitir ese reclamo y que ese reclamo sea escuchado y debidamente implementado. Claro. Por eso, por lo que las barreras actitudinales. Exactamente. No es lo mismo que el papel diga una cosa a que esa cosa realmente se realice en la realidad. Pero efectivamente, la pregunta es ¿por qué?
las personas que diseñaron la mayor parte de los edificios en los que nosotros habitamos no consideraron la accesibilidad más allá del cumplimiento de la norma. Muchas veces, por supuesto, tú puedes cumplir la norma y lo que estás construyendo no le va a servir a la persona que realmente lo necesita. Entonces la participación es fundamental. Y es porque esa persona no tuvo, ese arquitecto, ese diseñador, ese constructor civil no tuvo, y los maestros que construyeron tampoco tuvieron ninguna idea de que esto era más que para personas normales, que se desplazan caminando, que ven de una manera estándar, que escuchan de una manera estándar, entonces están diseñando para el promedio. Entonces, efectivamente, la barrera actitudinal es la que produce, en otros términos, la barrera material. Ahora, a partir de aquí, digamos que hay dos formas, entonces, recapitulando, de ver la discapacidad. La teoría de la tragedia personal, ¿no es cierto? Y la perspectiva social de la diversidad funcional, ¿no es cierto? Es decir, ya no somos pobrecitos, tampoco somos superhéroes. Soy una persona que estudió sin adecuaciones, pudiendo haberlas recibido en la universidad, no es un superhéroe, es una víctima, ¿no es cierto? O es una persona a la que fueron vulnerados sus derechos, por ejemplo. Dentro de esas dos perspectivas, entonces es importante que nosotros nos situemos, nosotras, nosotres, y que nos hagamos la pregunta de qué concepto, idea o teoría tenemos de la discapacidad y de la persona en situación de discapacidad. ¿De qué manera estamos mirando a la otra persona? Vamos a ver a continuación, de hecho, que este factor es fundamental. Cuando hablamos de pedagogía inclusiva, lo que hace la diferencia, valga la redundancia, es el modo precisamente en que las y los docentes conceptualizan la diferencia. O sea, esto es fundamental. Nosotros no vamos a cambiar las condiciones de inclusión de esta universidad mientras cada miembro de la comunidad universitaria no se haga este tipo de preguntas, consciente o inconscientemente, voluntaria o coercitivamente, digamos. Además, esto ahora es ley, así que, bueno, en fin. Entonces, reflexionar sobre esto. Posteriormente, me pregunto también, yo podría preguntarme cuál es el papel que tiene mi trabajo entonces en la vida de esas personas, que yo creo que son pobrecitos niños que padecen y que están condenados como a la eterna dependencia, o creo que son personas que tienen derechos igual que yo. ¿No es cierto? Entonces me pregunto, ¿qué papel tiene mi trabajo? Y en último término, entonces, el corolario de esto sería si finalmente lo que yo hago está contribuyendo a que esa persona sea una persona más autónoma y más libre, o está contribuyendo a perpetuar las condiciones de su exclusión y marginación. Qué incómoda tensión, ¿cierto? Pero de eso se trata. Mientras no nos pongamos en estas incómodas tensiones, es difícil que avancemos, por mucho que tengamos política. Entonces, ahora vamos a hablar del concepto de educación superior inclusiva. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Voy muy rápido. ¿No? ¿Tienen sueño? ¿Estuvo muy bueno el almuerzo? ¿Qué pasó? Ya. Bueno, pueden intervenir también, ¿eh? La idea es que esto sea una especie de diálogo también. Eso no les había preguntado. ¿Cómo es la distribución de esta... tú me ayudas, ¿no? ¿Cómo es la distribución de esta sala? Por favor, levanten la mano los y las académicas y académicos, para saber cuántos son. Todos los que hacen clase. Docentes. Hay diferencias también. Sí. Docentes, los que hacen clase. Eso. Gracias, Maribel. ¿Funcionarias y funcionarios? La gran mayoría. Ya. ¿Y estudiantes? También hay como 10, 15. ¿10? Ya. Ya, vamos a avanzar porque el tiempo vuela. ¿Cómo se conceptualiza la educación superior inclusiva? Desde la red de educación superior inclusiva, entre paréntesis les paso el dato que existe hace 7 años, una red de educación superior inclusiva que es una iniciativa
que surge de la voluntad, por cierto, de académicos y académicas de esas instituciones, por compartir experiencias y conocimientos en materia de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior. Y entonces ya tiene esa red bastante tiempo de existencia y una cierta estructura, a pesar de que es informal, no está institucionalizada. A diferencia de Argentina, por ejemplo, que hay una comisión interuniversitaria sobre discapacidad y derechos humanos que agrupa a las universidades del Estado, por ejemplo. Aquí no, esta red es una red voluntaria y no institucionalizada, pero que tiene una cierta historia y que ha ido ganando una cierta legitimidad a nivel académico y a nivel político en cuanto, por ejemplo, a la definición de las directrices para la implementación de las políticas de educación superior inclusiva. Ahora, por ejemplo, en cuanto a los reglamentos que se deben elaborar en virtud de la reciente aprobación de las leyes de educación superior y de universidades estatales, etc. Entonces, aquí hay una definición, que es la definición de la RESI, que habla de la educación superior inclusiva y dice que es un conjunto de procesos, como veníamos mencionando, esto es tanto en el ámbito individual como colectivo, que se instalan al interior de las instituciones de educación superior con la finalidad de promocionar el desarrollo de todas las personas en una cultura de respeto y reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales y inalienables de todos los miembros de la familia humana. O sea, somos personas con derechos y el objetivo entonces de la educación superior inclusiva es eso, promover que todos nos desarrollemos y todas y todes en igualdad de condiciones. Ahí tenemos algunas imágenes parece que esas son de la política, sí. Ah, no, del desayuno. Este fue un desayuno que se hizo en la Casa Central este año con los estudiantes en situación de discapacidad y las estudiantes en situación de discapacidad. Las barreras al aprendizaje surgen de la interacción, el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los y las estudiantes y los contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. Estos son Ainscough y Booth, que fueron los que inventaron el famoso Index of Inclusion en Gran Bretaña, alrededor del año 2001, que es uno de los instrumentos más reconocidos a nivel mundial para hacer evaluación tanto de línea de base como de implementación, del proceso de implementación de políticas de inclusión, fundamentalmente en el ámbito escolar. Actualmente hay algunos académicos y estudiantes en nuestra universidad y en otros lugares que están intentando adaptar este instrumento para aplicarlo en nuestras instituciones de educación superior. Pero bueno, aquí lo importante es que estamos hablando de que, nuevamente, el tema de las barreras al aprendizaje y a la participación, ¿no es cierto?, se produce por la interacción entre personas y este otro conjunto de elementos donde hay que hacer cambios, fundamentalmente las culturas, las instituciones, etc. Luego, si consideramos entonces a la educación superior inclusiva, en términos generales, los mismos Ainscough y Booth y Gerardo Echeita y otros expertos definen que si bien el contenido del concepto de educación inclusiva debe ser definido por cada comunidad escolar, ¿no es cierto? Porque no podemos, si queremos ser inclusivos, tiene sentido, ¿no? O sea, si nosotros queremos lograr inclusión, o sea, que potenciar la presencia, la participación y el éxito académico de todas y todos los estudiantes, no podemos venir con una fórmula de afuera, porque cada comunidad es un mundo. Nuestra universidad tiene por lo menos 17 mundos adentro, ustedes lo saben. Entonces, pese a esto, hay 4 elementos que no deberían estar presentes dentro de esa definición. Lo primero es que es un proceso, que ya vimos que era un proceso, que es un conjunto de procesos en realidad que se da a diferentes niveles. Tiene que ver con identificar continuamente barreras. El hecho de que sea un proceso no es menor, porque no es que aquí la universidad haga un diagnóstico de accesibilidad y haga un plan en 10 años y buenas noches, nos vemos. Ahí está el plan, ahí está peleen el presupuesto todos los años y vean cómo se las arreglan. Sino que aquí es un proceso, o sea, vamos a identificar hoy día ciertas barreras y mañana cuando tengamos una política de admisión especial y un procedimiento de admisión especial, sea el de nuestra universidad o el que mandata la ley 21.091 de universidades, de educación superior, porque sepan ustedes que esto se viene
La universidad hasta el día de hoy está restringiendo el acceso a personas en situación de discapacidad solamente a 5 carreras para personas con discapacidad visual, lo cual es discriminación arbitraria desde el punto de vista legal. De la normativa vigente, convención y la ley 20.422. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con que vamos a identificar unas ciertas barreras con los estudiantes que tenemos ahora, con las personas que tenemos ahora, y cuando mañana cambie nuestra realidad y entre un estudiante que tenga otra vivencia, vamos a identificar nuevas barreras y nuevamente vamos a seguir en el proceso. Tiene que enfatizarse, ¿no es cierto?, el apoyo a las y los estudiantes en riesgo de exclusión o marginación. El concepto de educación inclusiva, por supuesto, es abarcativo del concepto de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Vale decir, la inclusión no solamente considera al grupo, al colectivo de las personas con discapacidad, sino que también a cualquier otro grupo que comparta una situación de exclusión o de marginación histórica, desde las minorías étnicas hasta las minorías sexuales o la diversidad sexual. Y fundamentalmente se busca, como yo les decía, la presencia, la participación y el éxito de todos. O sea, presencia, porque una cosa también es, cuando hablamos de esto de admisión, esto ya que yo les dije recién, ya se pone un poco complejo el panorama, porque cuando tú empiezas a decir que desde el 2015 lo que se viene discutiendo a partir de la Comisión de Discapacidad que se formó en el 2015, que fue una comisión interfacultades donde hubo un representante designado por cada decano y que terminó en el informe de 2016, y que desde ahí ya se viene trabajando la idea de que se abran 2 cupos, como una especie de ley de cuotas en nuestra universidad, 2 cupos específicos para personas en situación de discapacidad y que se establezca un procedimiento. Entonces tú tienes que, la gente va a entrar. Ya, pero no solamente necesitamos que entren, porque ahí cumpliríamos con el primer componente de este último elemento, que es presencia. También necesitamos que participen en igualdad de condiciones y que tengan éxito, porque si no, no estamos haciendo bien la pega también. Dale. ¿Qué pasó? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía inclusiva? Lo que distingue la pedagogía inclusiva, como yo se los adelanté hace un momento, es la forma en la que los docentes conceptualizan las ideas sobre la diferencia. Esto es de Mel Eiskov y Susan Miles del 2008. Susan Miles es otra de las expertas en este tema de la discapacidad. ¿Por qué? Parece que la inclusión se tratara de implementar adecuaciones curriculares, ¿no es cierto? ¿Conocen el concepto de adecuaciones curriculares? Para los que no lo conocen, se lo pueden imaginar. Si el currículo está configurado, bueno, a grosso modo por, no sé, las instancias de entregar información, de evaluar, ¿no es cierto?, las clases, las diferentes actividades académicas, el diseño de las actividades, los materiales pedagógicos, bueno, yo adecuo el currículum para que todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones, adecuaciones curriculares. Pero resulta que, dice la literatura, que ustedes puedan consultar sobre este tema en particular, que no basta con eso. Porque si yo no modifico y no hago cambios profundos en los presupuestos ontológicos y axiológicos de los docentes y de la comunidad universitaria en general, no voy a estar generando cambios reales. Ahora esto es chino para ustedes, para varios de ustedes seguramente. Ya, los presupuestos ontológicos tienen que ver, lo que se considera como ontológico tiene que ver con lo que es atributo del ser. Entonces se tiene que ver cómo yo creo que son las otras personas, cómo yo conceptualizo al otro, a la otra. Porque si yo creo que la otra persona es una persona con problemas, es una persona que me va a dar a mí por lo tanto problemas, y que en lugar de yo ver a esa persona y a las características personales que tiene, cualquiera sean estas, como una posibilidad de enriquecimiento de mi actividad, lo voy a ver como un obstáculo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, si yo creo que el ciego que quiere estudiar ingeniería comercial es un pobrecito y que no jamás va a aprender, porque ¿cómo va a aprender matemática un ciego?
yo puedo traer a Mel Ainscough, a Tony Booth y a Susan Miles a hacer una capacitación de 3 meses y no va a pasar nada. Y el estudiante no va a tener lo que necesita, y etc. Si yo sigo pensando aquello. Entonces tengo que cambiar esa idea y darme cuenta, y eso también tiene que ver con información, porque la ignorancia, el prejuicio se funda en la ignorancia y la desinformación, y eso no necesariamente es pecaminoso, porque esto no está en el currículum en ninguna parte, no hay ninguna universidad donde esté incorporada la inclusión como parte importante del currículum. La política que nosotros se acaba de aprobar en nuestra universidad dice que uno de los ámbitos prioritarios en los que hay que avanzar es ese, por ejemplo. Pero entonces no se habla de esto, entonces ustedes seguramente no tienen idea que hubo dos personas en situación de discapacidad que fueron puntaje nacional en la prueba de matemática, y uno de ellos es ciego. Yo tampoco me lo imagino, no me pongan esas caras. De verdad que yo tampoco me lo imagino. Está estudiando ingeniería en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Vamos a estar siguiéndole la pista, por supuesto, a través de las colegas de la universidad y en la red de educación superior inclusiva para saber cómo lo hacen, ¿no? Y lo otro tiene que ver con los valores. Mis valores, mis presupuestos axiológicos son mis valores. ¿Valoro la diversidad o valoro la uniformidad? Y esto obviamente está todo vinculado con todo. Mientras yo más valoro la uniformidad, voy a estar más sentado en el currículum académico, ¿no es cierto? En el estilo curricular académico, que supone que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de transmisión de información, de un emisor activo a un receptor pasivo. Esta idea bulímica, ¿no es cierto?, de tragar y tragar contenido y después vomitarlo en una prueba, perdónenme la analogía tan poco académica. Pero me parece que es muy ilustrativa. Pero pasado de moda, o por lo menos con cariño, que uno quiere que pase de moda. ¿Qué les parece la opinión de la colega? ¿Está pasado de moda realmente el currículum académico en nuestra universidad? No, en ese concepto, como el bullying. Ah, claro, claro, sí. Tratamos de hacer otra cosa. Sí, pues, la idea es que precisamente en ese sentido, una de las contribuciones y uno de los aportes y una de las ventajas que puede tener la implementación real de la política de inclusión y discapacidad en la universidad, precisamente tiene que ver con favorecer el reconocimiento y valoración de la diversidad como un apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si vivimos en una sociedad diversa no podemos seguir en aulas donde estamos pensando y conceptualizando y concibiendo, diseñando todo lo que estamos haciendo para una supuesta persona normal que no existe. Y si estudiamos en la Universidad de Chile, que es la principal universidad pública, estatal, nacional, con vocación de servicio al país y que se preocupa de los problemas del país, entonces no podemos dejar fuera tampoco este tema. Bueno, creo que eso es sobre la primera parte. Y ahora, no sé si Emilia quería decir algo, pero no sé si es necesario. Bueno, teniendo este trasfondo de lo que conversamos sobre el concepto de discapacidad, que la idea es que nos interpelemos del modo en que lo estamos viendo, dijo el ciego, y también que nos interpelemos del modo en que creemos que de la manera en que nosotros conseguimos el impacto de nuestra labor, porque lo que hacemos inevitablemente, seamos ingenieros o docentes o auxiliares de aseo, va a impactar sobre las otras personas. Y teniendo como telón de fondo la idea de educación superior inclusiva y la necesidad de hacer cambios que van más allá de entrégueme un manual de adecuaciones curriculares donde me diga cómo trato al ciego, qué hago con el sordo, qué hago con el cojo, dónde lo siento, cómo le hablo. Lo siento mucho, pero I'm so sorry, pero no. Ese ya no es el enfoque. Y aunque existe ese manual, que probablemente, y existen varios, con el solo manual no vamos a resolver el tema. Bueno, vamos a hablar de los elementos fundamentales de la política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. ¿Se acuerdan lo que era diversidad funcional? Sí. ¿Cuál es un sinónimo de diversidad funcional para nosotros? Ya. ¿Y cuál es la particularidad del concepto de diversidad funcional frente al concepto de discapacidad? Remueve los elementos peyurativos.
Ujú. Claro, ya no es patológico ni es trágico. Solo recordarles que esta es un resumen así muy rápido, un esquema de la legislación vigente en materia de discapacidad y educación superior en Chile. Está la Constitución Política de la República, sabemos que la Constitución Política es la Constitución que tenemos y sabemos que hay que cambiarla, pero eso todavía no ocurre, entonces ahí está todavía. Tenemos la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social del 2010. Y este año, por eso les decía que es muy interesante, porque aquí se aprobó la política, pero a nivel nacional se aprobaron 3 legislaciones que consideran una específicamente y las otras 2 de manera muy importante la inclusión de personas en situación de discapacidad. La Ley 21.015 sobre inclusión laboral, la Ley 21.091 sobre educación superior, que considera la inclusión como uno de sus principios y que mandata que exista un sistema de admisión que sea inclusivo. Para las personas que andan buscando en qué la Universidad de Chile podría liderar estos procesos, ahí hay uno. Porque no hay ninguna universidad que tenga un sistema de admisión especial efectivamente inclusivo, ni siquiera la Católica. Ley 21.094 sobre universidades estatales. También tiene que ver con en cuanto al rol y al mandato que establece a las universidades estatales como colaboradoras del Estado en la resolución de los problemas, ¿no es cierto?, sociales del país. Entonces, esta es del 2006, del 2008, perdón, ratificada la convención hace 10 años. Léanla, échenle una miradita. Es para llorar a gritos o para reír a carcajado y ustedes escojan. La ley 20.422 es del 2010 y estas leyes son del año 2018. Considerar, por ejemplo, en tema de accesibilidad a edificios públicos. Ustedes saben que se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en que en marzo del 2019 todos los edificios públicos y el transporte tienen que ser accesibles. Ja, 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 ja. Ya, vamos a ver si se puede hacer, pero resulta, estimada, vamos a ver si se puede hacer. Si yo sé que esa frase no viene de usted, sino que de la forma que usted ve cómo se hace esto. Pero resulta, solo como botón de muestra, la ley 20.422 establece en su articulado que el transporte debe ser accesible y que el transporte público debe ser accesible y que los edificios públicos también deben ser accesibles. Y mandata al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para crear un reglamento que establezca los parámetros bajo los cuales se debe cumplir esa normativa. La ley es de febrero del 2010. En su articulado final transitorio, la ley establece que los ministerios y servicios públicos que deben dictar los reglamentos tendrán un plazo de 6 meses para dictar los reglamentos de la ley, que son más de 20. Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo eso el año 2017. No solo 6 meses después, sino que 7 años después. Eso es para que ustedes se den cuenta. Por eso es importante que estemos súper vigilantes y que nos hagamos cargo de que efectivamente las disposiciones de nuestra política se lleven a cabo, porque lo que ocurre en la realidad nacional es que hay instrumentos y hay leyes y incluso hay procedimientos para denunciar, pero no está pasando nada porque, como decíamos al principio, no tenemos tampoco el actor social como luchando por esto, para que esto se haga realidad. Hay una historia que yo ya les conté en alguna medida en tema de equidad, inclusión y discapacidad en la universidad. La oficina se crea muy recientemente, la oficina que dirige Maribel, en la que nosotros trabajamos con las compañeras que nos acompañan. Les hablé de esta comisión de discapacidad que se forma en el 2015. En virtud de esa comisión se publica este informe, ¿no es cierto?, Inclusión de estudiantes con discapacidad de la Universidad de Chile, un compromiso con la equidad. Y por supuesto, ahí en la política aprobada este año se recogen muchas de las disposiciones que ya se habían venido trabajando. Hay un proceso de trabajo
que no es tan rápido como nos gustaría, pero tampoco es tan lento. La verdad es que ha sido bastante, para los tiempos, ¿no es cierto?, que ustedes conocen cómo se mueve la universidad, que es un gran aparato que cuesta mucho mover, que tiene muchos engranajes, ¿no? Entonces, bueno, y hay varios principios, no los voy a explicar en detalle porque ya estamos más o menos familiarizados, supongo, espero. Inclusión, equidad, participación y diálogo social es muy relevante porque está en la ley 20.422, uno de los 5 principios, además de vida independiente, diseño universal, accesibilidad universal e intersectorialidad, es participación y diálogo social y tiene que ver con la participación de las personas. Pues yo les comentaba hace un momento que, claro, yo puedo hacer una adecuación o puedo diseñar algo, pero si la persona que lo va a usar no participa, no le va a servir, tampoco probablemente. Entonces, ahora afortunadamente hemos tenido la participación prioritaria de los estudiantes de la Secretaría de Inclusión y Diversidad Funcional de la Federación, que han estado participando en este proceso este año. No discriminación, igualdad de oportunidades para participar, ¿no es cierto? Accesibilidad y diseño universal. Respeto por la dignidad y la vida independiente de las personas. Esto es muy importante cuando uno se empieza a hablar de este tema con los funcionarios y funcionarias y ellos, con el espíritu que nos caracteriza como Universidad de Chile, dicen, no, pero entonces esto hay que hacerlo, tenemos que hacernos cargo. ¿Ya cómo lo hacemos? Y una de las primeras cosas que a los compañeros y compañeras se les ocurre es decir, necesitamos detectarlos a todos y a todas para poder prestarles los apoyos y para poder entrevistarlos y para poder... Ya, pero es que, ¿sabe qué, colega? Pero mire, respeto por la dignidad, la autonomía individual y la vida independiente de las personas en situación de discapacidad. Estamos trabajando con adultos, con personas adultas. Entonces yo no puedo obligar al estudiante en situación de discapacidad ni a que me diga que tiene discapacidad, ni a que me muestre la credencial de discapacidad, ni a que me diga cuál es su diagnóstico, ni a que me muestre ningún... Oye, las funcionarias y funcionarias académicos y académicas, esto de verdad es así. Nosotros no tenemos el derecho de obligar a las personas en situación de discapacidad a ninguna de estas cosas. No tenemos el derecho. Y por contrapartida, lo que nosotros debemos hacer para garantizar, no garantizar porque no depende 100% de nosotros, pero para procurar que las personas que requieren apoyo lo reciban, es poner a disposición de toda la comunidad universitaria esos dispositivos de apoyo. ¿Se entiende, no? O sea, claro, hay que focalizar en las necesidades que hay y dentro de la matrícula, por ejemplo, y dentro del instrumento de caracterización socioeconómica que hemos estado trabajando con la unidad informática de nuestra vicerrectoría para modificarlo, para hacer una propuesta técnica de cómo preguntar sobre discapacidad. Vamos a preguntarle a los estudiantes, pero ellos si quieren declarar, si no lo quieren declarar, no los podemos obligar. Y también les vamos a preguntar si quieren ser contactados por nosotros para evaluar eventuales apoyos. Bueno, y la promoción y el respeto por los derechos humanos también como algo fundamental. ¿Sí? Es que si es que tenemos alumnos, por ejemplo, estamos haciendo clases. ¿De qué forma en este momento uno puede saber si es que estamos frente a alguien con en situación de discapacidad, si es que no es física como notoria? Como en este momento, ¿qué herramientas tenemos? Yo soy alumna, pero como las ayudantías y esas cosas así, para saber. Y también mi segunda pregunta es si es que preguntar, porque la persona me puede decir, tiene el derecho a decir que no o que sí, pero preguntar, entiendo o me gustaría entender si es que también es como ofensivo o incorrecto. No necesariamente. Por ejemplo, lo percibo de alguna forma. No necesariamente la pregunta es ofensiva o incorrecta, lo importante es la forma, respondiendo a lo segundo. Y a lo primero, es complejo porque yo me podría preguntar, por ejemplo, siguiendo la lógica de tu pregunta, ¿de qué manera puedo saber yo si tengo un estudiante sirio, un estudiante musulmán, un estudiante que pertenezca a algún grupo de diversidad sexual, LGTBIQ+, no sé?
puedo hacerme un montón de preguntas sobre las y los estudiantes. Lo importante es que el rol de promover la inclusión de todas las personas es de todas y todos. Entonces, cuando una de las cosas, uno de los principios de la pedagogía inclusiva, esto lo va a retomar mi compañera al final, pero de todas maneras, para no dejar a la compañera con la duda, yo tengo que estar lo suficientemente atento o atenta a las características del grupo de estudiantes como para poder saber, tener información desde mi perspectiva como docente de si el estudiante requiere o no requiere apoyo. Depende del modo como ustedes vayan observando a sus estudiantes. Yo quisiera comentar algo de esto. Quisiera comentar que, a modo personal, una opinión, que si bien uno puede tener todas las herramientas, los docentes, las personas, de hecho yo no hablo de los normales, hablo son personas comunes, digo las personas que no tienen discapacidad, pero ante una persona que no sabe si tiene Asperger, si tiene autismo, si tiene alguna discapacidad depresiva, bilateral, no sé, hay un montón de cosas que tú no las ves físicamente. Sí lo ves si tiene trisomía 21, que es síndrome de Down. Sí sabes que tiene alguna Asperger porque quizás físicamente tiene un comportamiento. Pero yo creo que acá, lo que quiero llegar acá, es que por más las herramientas que tú puedas tener, por más libros que tú puedas ver, por más leyes que te pongan adelante, si la persona no está consciente, si no hace estar consciente en la vida, estar parado y ver a un otro y observarlo a través de la mirada, tú puedes leer qué es lo que le está pasando a esa persona. Tú puedes decir, sí, es musulmán. Ah, es un gringo. ¿Sabes que tiene una discapacidad auditiva? Por eso habla fuerte, por eso exagera con las manos. Ah, lo que pasa es que se estresa demasiado si tú lo hablas mucho porque sufre de alguna... No sufre, perdón. Tiene síndrome de... ¿Por qué? Asperger. Entonces hay un montón de cosas que yo creo que la persona, y es súper difícil ser consciente. Yo sé que un profesor está trabajando con 30, 40 personas, O somos 100. 100 personas diarias, es súper difícil estar atento ahí. Pero yo creo que es muy revelador y muy reflexivo si una persona está a la parada de la conciencia, de escuchar a un otro, de observarlo, y tratar de alguna manera llegar a sentirse más cómodo. Y de hecho yo soy de las personas que me carga la palabra inclusión. Me carga esa palabra. Te lo digo porque yo soy sordo, yo uso audífono y me falta una oreja inclusive. Pero me carga esa palabra. Porque yo creo que deberíamos hablar de convivencia. Simplemente convivir. Convivencia en la diversidad. Suena muy John Lennon, suena muy abracémonos, pero yo creo que créanme, si uno tiene tiempo suficiente para conversar, observar, uno puede detectar algo y puede decir, ¿sabes qué? Yo cacho que por aquí no nos vayamos, en Chico Ciudad Rosa, aquí no nos vayamos por acá, vámonos por este lado. Hacerlo más fácil. Pero para evitar justamente preguntarte, ¿sufres de algo? No sufres nada. Tiene una condición. Naciste así, ¿qué te pasó? Convive. Esa es como de alguna manera tratar de solucionar para no preguntarte al otro, oye, ¿qué te pasa? Eso. Sí. Hay una aquí adelante. Sí, desde el punto de vista de la inclusión, que siempre se entiende como un proceso, ¿ya? No es algo estático, no es que esta política que hagamos es lo que nos va a hacer inclusivo, digamos. Es un proceso, generalmente un proceso muy largo, un proceso de transformación, de cambiar la forma de mirar, como dice Luis, desde su baja visión, como también se ríe del mismo. Lo que ocurre es que han habido procesos también llamados a visibilizar las diferencias, porque si no visibilizamos las diferencias tampoco aprendemos a ser inclusivos y a convivir con esas diferencias. Entonces, en general, los movimientos de grupos de personas excluidas, como los movimientos indígenas, los movimientos de las diversidades sexuales y en algunos grupos de movimientos de personas en situación de discapacidad, optan por la visibilización de estas diferencias. ¿Ya? Hace un tiempo tuvimos en esta misma sala, como decía, en el seminario primero que hicimos de discapacidad, un profesional que tenía, no
recuerdo exactamente ahora cuál era su diagnóstico, digamos, pero él decía, es parte de las discapacidades invisibles, estas que no vemos a primera vista y que no podríamos saber hasta que alguien nos diga qué es lo que pasa, que esta persona tiene tal cosa. Y él nos hablaba, digamos, desde la dificultad que para él era tener una discapacidad invisible. Porque decía, claro, si yo anduviera en silla de ruedas, a lo mejor la gente me ayudaría más. Pero como no se ve lo que tengo, entonces tengo que estar permanentemente explicando. Y precisamente él era parte de estos movimientos que quieren visibilizar las distintas problemáticas para que vayamos entendiendo que el mundo es distinto también más allá de lo que podemos ver. ¿Ya? Que, claro, uno dice, no tengo problema en la vista y veo a todos ustedes y puedo saber cómo son todos ustedes mientras le hago clase o mientras le hablo. Pero no necesariamente es así. Entonces, el tema de visibilizar, de conversar, de conocernos, si es una cuestión tan humana como lo que dice el caballero acá, Sí. tan humana como conocernos entre nosotros, saber quién es la otra persona con la que tenemos interacciones, ya sea docentes, de pares o lo que sea, digamos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, pensémoslo desde ese lado, desde el lado efectivamente de la convivencia humana, donde todos podamos interactuar desde lo que somos, desde nuestra identidad y no tengamos que callar que somos, no sé, lesbianas, que somos indígenas, que somos pobres, porque todas esas cosas a veces generan conflictos para la persona que tiene que callar. Sí, sí, gracias Maribel. Un comentario chiquito solamente para la estudiante que ofrecer, o sea, hay determinados apoyos. Claro. Depende de tu actitud, Por ejemplo. qué apoyo puedes dar. Sí. Pueden ofrecer antes de empezar un curso, una clase. Es decir, aquellas personas que tengan alguna disfunción, alguna tema que los hace diversos en lo funcional, pueden acercarse porque les podemos ofrecer alguna ayuda. Por ejemplo. Por Puede ejemplo. ser una ayuda. Claro, por ejemplo, esa es una forma de... O sea, la idea es que todas las personas sepan que están a disposición de ellas y ellos los apoyos mínimos que la universidad ahora tiene que implementar. Bueno, ¿sí? Una consulta. Siento que en el discurso esto suena súper bien, todos decimos que es una cosa valórica y es verdad. Pero metodológicamente, cada vez más las aulas gigantes son hacia donde apuntan las universidades, donde menos voy a ver a las personas, menos voy a mirarlos a los ojos y menos voy a saber lo que están viviendo, lo que están pasando. ¿Cuál es la postura de ustedes que viven en el fondo una política o tienen probablemente mucho más conocimiento? ¿Cómo trabajamos la inclusión cuando tenéis el contraste aulas muy grandes, donde pareciera que el aprendizaje no se da en la medida que todos viven, porque es individual, colectivo, es como muy extraño? ¿Cómo contrasta eso? Porque las metodologías apuntan a mientras más aula haya, o sea, más llena el aula, mejor, o es más, mientras tú puedas hacer aprendizaje en casa, donde tampoco te conectas, en términos de verte o sentirte, ¿cómo contrasta ahí? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Porque siento que el profesor decirle que lo tiene que tomar y hacer es súper complejo cuando no tenés la herramienta. Una respuesta corta y una respuesta larga. ¿Cuál es tu nombre? Tú haces clase, Camila, ¿no? Ya, yo también hago clase. Para las personas que han hecho clase aquí, ¿es mejor un aula con 100 personas o un aula con 40 personas? Bueno, estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo, ¿no? Ya, o sea, los desafíos son... A veces uno queda un poco como aturdido, porque el desafío efectivamente se plantea como algo bastante importante. Nosotros tenemos que modificar la forma de a ver, yo no puedo evitar en esto darte mi opinión personal en primer lugar. Yo considero que nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer universidad si queremos efectivamente, en primer lugar, seguir existiendo, porque hay universidades privadas que ya cambiaron la forma de hacer la cosa y que en algunas cosas nos llevan alguna ventaja, aunque duela hay que decirlo. Aunque duela hay que decirlo. Entonces,
no es posible realmente que avancemos hacia la sociedad que parece que como comunidad universitaria al menos tenemos alguna claridad. Por ejemplo, tenemos claridad nunca más un golpe de Estado, tenemos claridad de justicia social, tenemos claridad de inclusión, tenemos algunas claridades. Si queremos construir esa sociedad, entonces tenemos que empezar por reconstruirnos nosotras mismas, porque la sociedad no va a cambiar porque nosotros queramos que la sociedad cambie. O sea, lo único que podemos cambiar de la sociedad es lo que nosotros hacemos dentro de ella, el espacio micro en el que nosotros estamos. Es ahí donde se juega la inclusión. Que yo les esté hablando de esta política tiene que ver con poner un marco, que exista la normativa tiene que ver con que efectivamente aquí, bueno, el que no lo quiera hacer lo tiene que hacer igual, digamos, para decirlo en chileno. O sea, no es opcional tampoco. Llevamos suficientes años ya violando la ley, ¿no es cierto? Entonces, esa es la respuesta larga. La respuesta corta es que va a tener que haber mecanismos que se implementen, yo no sé de qué manera, no tengo todas las respuestas ni todas las soluciones, y lo que está en la política tampoco resuelve necesariamente, sino que más bien lo que hace es interpelar como el modo en que venimos haciendo las cosas, y necesariamente entonces pues vamos a tener que darnos el espacio y el tiempo para poder reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo en virtud de los desafíos que se nos plantean, no solamente por la política de inclusión y discapacidad, sino que por el mismo tema de género y otros temas que están y van a seguir estando en la palestra, necesitamos realmente reflexionar sobre el modo que venimos haciendo las cosas y construir todas y todos juntos, porque no hay un experto que te va a venir a decir a ti, ¿cómo lo hago con...? O sea, en primer lugar, y por eso también dentro de la inclusión se dice que es importante que los profesores se sientan apoyados, porque o sea, yo entiendo que los docentes que están aquí sienten que yo les estoy diciendo, bueno, me está diciendo que todo, o sea, yo tengo que arreglármelas, y ¿cómo me las arreglo si no tengo herramientas? Es algo que vamos a tener que hacer entre todas y todos en conjunto, no es algo que vayamos a resolver individualmente. Ya, y para terminar esta parte, porque después vamos a seguir interactuando igual. ¿Mm? Ah, ya, perdona. ¿Horacio? Gracias, sí. Quería comentar que de alguna forma la pregunta que hacía la compañera acá es muy legítima si nos centramos en tratar de visibilizar todas las diferencias de todos, ¿sí? Porque evidentemente nuestra capacidad humana es limitada y no vamos a poder conocer la diversidad de todos los estudiantes que asisten a nuestra aula. Sandra me comentaba de un estudiante que tiene que hacerse un tratamiento durante la clase y que el profesor pensaba que se iba a fumar. Porque claro, su marco de conocimiento le daba la respuesta de que ese estudiante probablemente iba a fumar. Pero ese estudiante se iba a hacer un tratamiento durante. Entonces, lo que decía Maribel es central, preguntar, conversar. Pero de alguna forma también lo más relevante yo creo que es preguntarnos por nosotros, por nuestra práctica. Y cómo nuestra práctica se transforma en barreras para que aprendan todos. Exactamente. Más allá de centrarme en qué diferencia tiene qué diferencia tiene este otro, qué tan distinto es, qué tanta diversidad funcional tiene, preguntarse cómo lo que yo estoy haciendo permite o impide que todos aprendan. Porque al final estamos acá en una institución educativa. No nos vamos a preocupar por el diagnóstico y cerrarle las enfermedades a todos o los problemas personales a todos. Queremos que aprendan en igualdad de condiciones. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos primero es cómo nuestra práctica se transforma en una barrera para que esas personas. Exactamente. Muchas gracias, Horacio. Y complementariamente a eso, también como para poner un marco en esto, la universidad lo que está haciendo es promover el enfoque de derechos en discapacidad y nosotros tenemos que hacer eso con nuestros estudiantes desde que ingresan. Entonces esto va a tener que estar dentro de los procesos de inducción a la universidad para que ese estudiante que nunca dijo que tenía baja visión porque siempre había estado sobreprotegido y que siempre quiso tratar de pasar piola, no internalice que es una persona que tiene derechos y que hay otras personas como él o como ella que han estado en esa misma situación y que han tenido acceso a las adecuaciones, a las tecnologías que necesitan para poder interactuar en igualdad de oportunidades y que no tenga que esforzarse más que el resto solo porque tiene una forma diferente de acceder a la información, por ejemplo. Eso también es muy importante porque efectivamente estamos trabajando con mayores de 18 años, pero no necesariamente con adultos. O sea, y no necesariamente las personas en situación de discapacidad mayores de 18 años han asumido y se han hecho cargo de que son personas con diversidad funcional y que tienen determinadas necesidades. Y por otra parte, además,
dentro de lo terrible y complejo que es asumir la diversidad funcional, entre comillas, pero además tampoco saben que son sujetos de derecho. Entonces también esa es otra cosa como muy importante. Pero en la política lo que va es a cumplir la ley, ese es el objetivo general. Ese objetivo general se desglosa en 4 objetivos específicos. Este me parece que es fundamental, porque prioridad institucional significa, por ejemplo, que estén las máximas autoridades desde el rector hacia abajo involucradas en esto. Y prioridad institucional también significa, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, que esto no es gratis, ¿no es cierto? Las rampas no son gratis, los ascensores tampoco, las capacitaciones de adecuaciones curriculares tampoco. Hay que hacer un montón de cosas y esto tiene que tener recursos asociados. Entonces el tema de prioridad institucional es fundamental. Después, en segundo lugar, tenemos la promoción del cambio cultural y educacional, ¿no es cierto?, en torno a los principios que orientan la política de inclusión, los que veíamos, equidad, inclusión, no discriminación, etc. O sea, tenemos que promover ese cambio. ¿Eso cómo se hace? Ahora lo estamos haciendo, o estamos aportando un granito de arena dentro de ese proceso. Acá hay una escena de otra jornada que fue la primera que hicimos. Después, como objetivos específicos, también tenemos generar una institucionalidad y una red de actores centrales y locales encargadas de ejecutar y resolver las necesidades de estudiantes, funcionarios, académicos, académicas en situación de discapacidad. Esto es un desafío mayor, porque para un reino feudal como la Universidad de Chile, el trabajo colaborativo también es necesario y es imprescindible. Sí. Y los últimos tienen que ver con generar un plan de implementación de acceso universal. La Dirección de Servicios de Infraestructura ya está trabajando en aquello. Y la última tiene que ver con... no, estaba en otro lado. Se me perdió, pero tenía que ver con la participación. No, se nos perdió. Bueno, pero el otro de los... sí, pues, sí, era la misma. Bueno, tenía que ver con favorecer la participación prioritaria como de las personas en situación de discapacidad. Bueno, con eso terminamos la primera parte. Entiendo que ahora vamos a café. Gracias.